Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Telenoche. Hoy es miércoles y los miércoles son de liderazgo responsable en Telenoche. Vamos a hacer un esfuerzo por mantener la atención de ustedes en varios temas. Ustedes saben que la República Dominicana ya está en un proceso de desmonte franco de la cuarentena a la cual nos ceñimos por el tema del coronavirus, pero que de repente han surgido algunas coyunturas, sobre todo la coyuntura electoral, que ha pesado más para la sociedad dominicana que la coyuntura sanitaria. Y eso tiene una serie de consecuencias inestimadas. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero ahí el pragmatismo del poder se impone por encima de la realidad sanitaria. Y eso lo vamos a poder medir con objetividad después que pasen las elecciones del domingo. Y ese es uno de los temas que vamos a tratar más adelante en el programa. Tenemos esa disyuntiva, que es más relevante, el tema de las elecciones o que ha presionado el país para que se desarme la cuarentena, incluido el toque de queda y las limitaciones al turismo y al comercio, o qué es más importante, mantener eso para que el virus no nos afecte tanto como nos está afectando. Esa es una disyuntiva que tenemos. Otra disyuntiva que tenemos es el giro que ha dado la campaña. Acusaciones de narcotráfico por un lado y de corrupción por otro. Y sobre las propuestas fundamentales que la sociedad reclama instintivamente, porque no hay una sociedad que se haya organizado para decirle a los candidatos principales, que son Gonzalo, Luis Abinader o Leonel, dependiendo cuál sea su favorito. Si usted es Leonel, pone a Leonel primero. Si usted de Abinader, pone a Abinader primero. Pero yo estoy apoyando a Gonzalo, entonces yo pongo a Gonzalo primero. Pero se lo digo, que estoy apoyando a Gonzalo. Cuídese del que no le dice el que dice que es independiente, que ese es el que le está faltando el respeto a usted como televidente. El que le dice que está apoyando a alguien abiertamente, créale, yo lo está diciendo. El que es peligroso es el que le dice que no es de nadie, porque es de todito al mismo tiempo, es un bandido. Los independientes en política no existen. Y entonces, nada, dependiendo de quién esté, de cuál sea su favorito, usted organiza la orientación y la colocación de los candidatos. Pero hay una pobre calidad de las propuestas en esta campaña, porque la sociedad no le ha dicho a los candidatos, mira, yo no quiero ese discurso, a mí no me diga que tú vas a hacer todo lo posible por hacer un ministerio público independiente. ¿Tú estás de acuerdo con un ministerio público independiente? Porque incluso la Constitución no obliga al presidente a que el ministerio público sea independiente. Debe ser un desprendimiento del poder. ¿Tú estás de acuerdo? Fírmalo aquí. Mira. ¿Tú estás de acuerdo con que el tema del aborto y las condicionales? Fírmalo aquí. ¿Tú estás de acuerdo con la pena de muerte? Fírmalo aquí. ¿Tú estás de acuerdo con el tema de la legalización de las drogas blancas? Fírmalo aquí. De las drogas blandas, perdón, fírmalo aquí. Eso es lo que... ¿Tú estás de acuerdo con un pacto por la seguridad en la República Dominicana? Ven, comprométete aquí. No me estés diciendo cosas que después tú no vas a cumplir. Y yo digo eso por el valor que tiene la conquista del 4% por la educación. Nosotros como sociedad debimos aprovechar la campaña para sacar de los candidatos principales, de Leonel, de Abinader, de Gonzalo, compromiso, que se aplicaran como se aplicó el 4% en el 2012, independientemente de quién gane las elecciones. Y no se logró, no hay un solo pacto que se haya sacado de este proceso electoral. Y para mí, eso me dice que los reclamos de la sociedad son instintivos, no son reflexionados, no están organizados los reclamos. No están organizados. Y de hecho, la otra disyuntiva
que el electorado tenga que decidir entre una acusación de corrupción y una acusación de narcotráfico, me parece penoso, me parece terrible. Me parece terrible. ¿Por qué? Porque eso no, al final lo que te está diciendo a ti es que la sociedad va a tener que decidir entre esos dos modelos. ¿Y para qué entonces creamos una procuraduría especializada en delito electoral? Con ese nivel de acusación tan grave, debió quejarse ante la procuraduría. No se quejan nada, le dan para allá. Y eso es preocupante. Entonces, vamos a estar hablando de narcotráfico y de corrupción también. Y en el otro bloque, en el tercero, vamos a hablar de cambio. ¿Qué significa el cambio? Según Thomas Kuhn. ¿Cuándo una cosa debe cambiarse? ¿Cuándo un modelo debe cambiarse? ¿Cuándo se debe cambiar una relación? ¿Cuándo se debe cambiar un dispositivo? ¿Cuándo debemos producir un cambio con algo que tenemos? ¿Cuándo decidimos cambiar esto por otra cosa y por qué? Y ahí eso tiene muchísimas implicaciones también. Y lo vamos a estar hablando porque la principal consigna de campaña de la oposición es cambio. Lo ha sido desde el año 2002. Y cuando en el 2012 Hipólito compitió contra Danilo tratando de mantener al PLD en el poder, Hipólito de volver después de 8 años, del 2004. Y también se enarboló el concepto del cambio, lo retomó Luis, el concepto del cambio, en el 2016. Y entonces volvió y lo retoma ahora el concepto del cambio. Vamos a estar hablando más adelante del concepto del cambio, pero antes yo quería decirle a ustedes que estamos llegando al 7º mes del año ya. Hoy es julio, empieza julio. Este mes de julio es en homenaje al conquistador romano Julio César. El cristianismo, el catolicismo, que es la expresión romana del cristianismo, el catolicismo, nos trae una serie de valores culturales de los romanos que a su vez lo toman de los griegos. Y en el caso del mes de julio, este mes se llamaba Quintil. Y entonces Marcos era Marco Antonio. Marco Antonio era el lugarteniente, el general de mayor confianza de Julio César. Y cuando Julio César muere, asesinado en el Congreso por una trama, por una conspiración que incluía a su hijastro, Brutus, entonces Marco Antonio le pone el nombre de Julio al mes de julio, porque el otro mes, el mes de agosto, era en homenaje a Augusto. Y entonces Marco Antonio, para honrar a César, le quita el nombre de Quintil. Yo no sé por qué decía Quintil, si Quintil tiene que ver con 5, pero realmente cuando usted busca la historia, Julio se llamaba Quintil y le pusieron Julio en honor a Julio César, el conquistador romano, una leyenda, una gran leyenda de la historia, quizá uno de los personajes en el mismo contexto de Jesucristo que más han influido en la historia. Y usted ve que muchísimas cosas se nombran Julio por Julio César, que fue la pareja también de Cleopatra. Tuvieron un hijo los dos, de Cleopatra, y fue el primer dictador de Roma. No fue emperador Julio, fue dictador y formó el primer triunvirato junto a Pompeyo y Pompeyo y Craso, que eran los dos que se disputaban el poder por él, pero Julio César era un gran estratega. Y entonces en honor a Julio César tenemos el mes de julio, ya el mes número 7 del año. Y a propósito de eso, y brevísimamente, vamos a ver cómo están las estadísticas del boletín 104, porque hoy hace 104 días desde que el Congreso aprobó el estado de excepción, el estado de emergencia, el 19 de marzo. ¿Y qué nos dice este boletín, el 104? Bueno, nos dice que
hay 819, señores, 819 casos. Cuando nosotros cerramos la República Dominicana el 21 de marzo, teníamos 2 casos. Creo que dos o tres casos, por lo menos declarados, ¿no? Y entonces, hoy nosotros tenemos 819 casos nuevos por día. Estamos abriendo. Ustedes ven cuando yo hablo de contradicción. Hoy el virus representa mucho más peligro que en marzo, cuando cerramos. 819 casos nuevos, tenemos 754 dominicanos fallecidos, 7 en el día de ayer fallecieron, 754 dominicanos fallecidos, tenemos 14.729 casos activos y tenemos una tasa de casos positivos sobre pruebas realizadas de 21.4%. Hace unos días eso era de 18, en 21. Y uno de los indicadores más efectivos, que cada vez que tengo la oportunidad se lo recuerdo para que lo busquen, es el tema de la ocupación hospitalaria y la ocupación hospitalaria grave. En aislamiento hospitalario tenemos 3.323 dominicanos y en sus casas se están cuidando solo 11.406. 11.406. Eso es lo que nos permite decir que tenemos 14.700 casos activos. Y los pacientes que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, o sea, que tienen una condición de salud grave, actualmente son 200. Ayer eran 207, 200. ¿Qué significa? Que probablemente esos 7 que murieron estaban en UCI, o algunos de ellos, y por eso bajó a 200. Ayer los pacientes de unidad de cuidado intensivo eran 207, hoy son 200, la mayoría de ellos en Gran Santo Domingo, que tiene 27.50%, Santiago, no, el Gran Santo Domingo tiene 46% de los pacientes en cuidados intensivos. Santiago tiene el 27.5% y la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, que no ha dejado de ser un foco desde el principio de la crisis, tiene el 16%. Esos son los indicadores del virus. Y con esos indicadores, señores, nosotros a partir de esta semana vamos a abrir, ya empezaron a llegar los vuelos, a abrir los aeropuertos, a abrir los vuelos, a abrir los hoteles, a abrir los resorts, a abrir los restaurantes, a abrir los gimnasios. Y entonces eso va a generar una serie de riesgos que no lo podemos estimar, porque la mayor concentración de personas se va a producir el domingo, cuando más de 16.000 mesas electorales sean abiertas, para que los dominicanos volvamos a hacer lo que hicimos en marzo. En vez de separarnos en nuestra casa, reunirnos a votar. Ya tenemos una experiencia de cuidado. ¿Cuál es la experiencia de cuidado? Los 3 meses que tenemos en cuarentena. Aprendimos a lidiar con la distancia, con el distanciamiento. Aprendimos a usar mascarillas. Aprendimos a no saludarnos con el contacto físico. Tenemos ese know-how y muy probablemente eso nos ayude mucho a manejarnos el día de las elecciones. Pero aún así, señores, estamos corriendo un riesgo grandísimo y vamos a ver qué pasa con eso. Terminamos este primer bloque. Cuando volvamos, vamos a hablar del tema del narcotráfico, la corrupción y las elecciones. Volvemos en breve. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores, yo decía anteriormente que es penoso que un pueblo ya maduro como este, que tenemos una edad suficiente como para saber lo que nos conviene como sociedad, no nos hayamos podido poner de acuerdo en algunos aspectos clave en esta campaña. Y vamos a ella, hicimos la sociedad, lo hizo en marzo, cuando no debimos haber corrido ese riesgo
de celebrar esas dos elecciones de marzo y de febrero y marzo que hicimos, y ahora volvemos a unas elecciones con más incertidumbres que certidumbres, que cosas ciertas, con más interrogantes que cosas ciertas. Pero además vemos una de las elecciones más pobres en materia de propuestas. No hay propuestas medibles que usted pueda decir, esto va a transformar la sociedad en tal o cual aspecto. Y para mí eso es preocupante, muy preocupante. Y en la campaña se redujo a que tú me dices ladrón y yo te digo narcotraficante. Y ningún sector organizado reaccionó frente a ese tipo de cosas. Inclusive, a mí me ha llamado poderosamente la atención el silencio de la embajada norteamericana, porque la embajada norteamericana vive presionando sobre el tema del narcotráfico y realmente estos últimos dos casos que han salido, el de Miki López, el de La Vega, y el de Yamil Abreu, el de Asua, que fueron ellos mismos que lo pidieron en extradición, me sorprende muchísimo. Quizá la embajada no quiera opinar en medio de unas elecciones, pero ellos saben que el fenómeno que estamos viendo del narcotráfico, esto no tiene precedente. O sea, esto nunca se había visto que tantos narcotraficantes apoyen una candidatura. Eso obviamente, eso tiene que sorprender a cualquiera, independientemente de cuál sea su posición en este proceso. Independientemente de cuál sea su posición en este proceso, no tiene precedente el hecho de que tantas personas, ya creo que son unos 17, vinculados al narcotráfico, y se haya evidenciado tanto este carácter, tomando en consideración lo siguiente. Entonces el PRM acusa al PLD de corrupción. Bueno, eso es relativo, porque el caso que marcó la corrupción política en la República Dominicana en estos últimos tiempos, porque para mí el mayor caso de corrupción en la historia de este país es Baninter, porque Baninter nos produjo una deuda de 624 mil millones de pesos que le estamos pagando ahora. Ese fue el último gobierno del PRM, cuando se llamaba PRD. Nos llevó a nosotros, llevó a los números macroeconómicos, los números del PIB, del Producto Interno Bruto, a niveles de 1968. A niveles de 1968 se lo produjo el PRM cuando estuvo en el poder anteriormente. Luis Abinader era parte de ese gobierno cuando se produjo ese caos. Entonces, de ahí sacó los permisos para la mina donde está la cementera, porque era funcionario de Hipólito. Hipólito le entregó esos permisos en agosto del 2004, 2 o 3 días antes de entregar. Entonces, yo no creo que haya ahí un comportamiento para atacar a otro de corrupción, por Dios. Lo que pasa es que ellos se legitiman porque tienen 16 años fuera del poder y las generaciones se olvidan de las cosas. Y entonces el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico, si usted tuviera que decidir entre uno de los dos, que sería una decisión penosa, entre cuál tú decides, entre un paquete de políticos que toditos cogen el dinero de donde venga, no se quisieron aprobar los principios del financiamiento que yo propuse, por lo cual no fui candidato, porque no quería coger dinero sucio. Y entonces, si usted tuviera que decidir entre uno de los dos, yo planteo lo siguiente, señor. La única diferencia entre el narcotráfico y la corrupción, no hay forma de que si usted gasta 4.000 o 2.000 o 3.000 millones de pesos en una campaña, usted no te va a comprometer su ética y su integridad cuando llegue a la presidencia, porque tiene que pagar todos los favores. Tiene que pagar todos los favores. ¿Cómo lo va a pagar? Cometiendo actos de corrupción o permitiendo que otros lo cometan. Porque yo no entiendo por qué esta campaña tiene que ser tan cara. Y los políticos se sienten cómodos en ese proceso y después les sale la imagen manchada, como le está pasando a Abinader. Y como pasó con el tema de Quirino también, que Leonel debió someterlo a la justicia y nunca lo hizo. Porque Quirino le manchó su imagen histórica. Y entonces,
¿Qué ocurre qué ocurre con este tema? Que la corrupción no necesariamente incluye el narcotráfico. Oiga lo que yo estoy diciendo. La corrupción no incluye el narcotráfico, pero el narcotráfico incluye la corrupción y todas las modalidades de crimen. ¿Me explico? Usted puede tener un funcionario público que invierte 100 millones de pesos para mandar a hacer una obra y que le diga al contratista que está haciendo la obra, mira, yo te voy a dar estos 100 millones de pesos y tú me devuelves para atrás 20 millones. Y nada más invierte 80. Y el contratista dice, pues si tú me vas a dar la obra, y yo no, está bien, ok, yo te doy 20. Eso es un acto de corrupción. Usted se cogió 20 millones de pesos de los 100. Pero usted no mató a nadie, usted no envenenó niños, usted no extorsionó funcionarios, policías y militares. O sea, la corrupción administrativa, la corrupción pública, que es la única que se cuestiona en este país, no incluye la violencia del narcotráfico ni el veneno de la droga. Es un cáncer. Pero no es tan maligno como el narcotráfico, porque el narcotráfico, si tú pones a un narco, como pasó en México, si tú involucras a un narco en el gobierno, se va de los 20 de la obra, se coge 40, se coge 50, pero además te mata la competencia a tiro y te envenena la juventud con la droga. Entonces, el narco incluye la corrupción, pero la corrupción no necesariamente incluye el narco. Y yo no quiero tener que elegir entre uno de esos dos modelos. Yo lo que lamento es que el derrotero que la campaña haya cogido ese derrotero, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa con el tema del narcotráfico en República Dominicana? Las narconovelas que empezaron aquí con el Cartel de los Sapos en el 2008, yo empecé a decirlo, empecé a advertirlo, empecé a decirle al Estado que debía regular eso de alguna manera, pero no hicieron caso. Han convertido el narco en algo cool, en algo pop, en algo espectacular. Y el narcotráfico no genera el miedo que debería generar en la sociedad. Y ahí el PLD está recogiendo los frutos de lo que sembró. Porque cuando empezaron las narconovelas aquí, quien estaba gobernando era el PLD. Y el PLD permitió que el narcotráfico, la televisión y los medios de comunicación lo convirtieran en un tema cool. En un tema cool. Entonces, si ustedes se ponen a ver frases como tranza, coronao, la canción del Alfa, vuelta, popi, guaguaguá, corte, caleta, sicario, todos esos términos son de esa novela, del Cartel de los Sapos, de la primera. Oigan, lo repito, popi, guaguaguá, eso era el cabo que le decía popi a los que estaban en Miami, a Martín, a Fresita, le decía popi. Y a los guaguaguá, que eran los sicarios, a los matones le decía guaguaguá. Y trucho era estado de alerta. Eso es el vocabulario del cabo. Y vuelta es una operación de violencia o de narcotráfico. Y coronar es colocar la droga en el destino. Y caleta es el lugar donde se guarda el dinero de la droga. Y corte es la cantidad de sustancia que se le echa a la cocaína para extender su volumen, para aumentar su volumen. Entonces, ustedes ven todo, como todo ese vocabulario del narco se fraguó, se metió en la cultura de los barrios. Y en los barrios, un narcotraficante es una persona normal ya. De hecho, en algunos barrios es una aspiración ser un narco, porque tú te mueves más rápido por el narco que por la escuela, en la estratificación social. Y el gobierno permitió, mi gobierno de mi partido, que eso permeara la sociedad. Y por eso hoy tenemos el narcotráfico metido en la política.
Y nosotros, yo soy uno de los autores de la nueva ley electoral, hicimos límites, pero esos límites, como por ejemplo la Procuraduría Especializada en Investigación y Persecución del Delito Electoral, no tiene las garras que yo quisiera porque me le quitaron 5 puntos que eran clave. Y el punto más importante para evitar el dinero del narco en la política era que todo el dinero que se usara en política debía tener un origen lícito. Si nosotros hubiésemos logrado eso, Miki López, el de La Vega, no mete al hijo como candidato a regidor, ni a la mujer como candidata a diputado, los dos por el PRM, porque hubieran tenido que explicar el origen lícito de su dinero, que obviamente está vinculado con el narcotráfico. Un cargamento de 111,000 pastillas de éxtasis en el 2017. 2017-2018. Entonces eso no se pudo lograr. Y el narcotráfico hoy está institucionalizado en el país. De hecho, el mismo Miki López y su hijo son miembros de la Policía Nacional. Como Figueroa Agosto tenía una placa oficial de un diputado y tenía un carnet del DNI. Al diputado no le pasó nada por venderle la placa, por venderle la exoneración a un narco, y al funcionario del DNI que le entregó el carnet a Figueroa Agosto tampoco le pasó nada. Como no le pasó nada a los que protegieron del tiempo a Tiemar, Arturo del Tiempo Márquez. Ese narcotraficante que se lo llevaron a Leonel al palacio y que fuera protegido por instancias policiales y tampoco le pasó nada. Entonces los jefes policiales de ahora, como vieron que a los que protegieron a Figueroa Agosto y a Arturo del Tiempo Márquez no le pasó nada, ellos siguen protegiendo nada. Y por eso este tipo, Miki López, era policía. Y así el narcotráfico no solamente se va metiendo en la política, también se mete en las instituciones de seguridad. Imagínense ustedes, es como usted tiene como en su policía a un narcotraficante que está moviendo 100,000 pastillas de éxtasis. ¿Ustedes saben lo que es éxtasis? Metanfetamina, anfetamina, droga sintética. Te mata, te daña el cerebro de los jóvenes. Los vuelve bagazos, los vuelve vegetales, con daños irreversibles. Entonces, imagínense ustedes tener un tipo como este dentro de la policía, la mujer diputada, el hijo regidor y el policía, díganme. Pero no solamente policía, entonces el candidato se mueve en su helicóptero. Díganme ustedes, ¿qué va a pasar con el Estado Dominicano mañana? Porque la gente cree que el narcotráfico nada más es sobornar funcionarios y andar en carro de lujo y matar a 2 o 3 gente en la calle con sicarios. No, es el pasivo social que van creando cada vez que un joven o una joven se meten en el tema de la adicción. En el artículo 8, en el considerando número 8 de seguridad perimetral, mírenlo aquí donde está. El estudio que nosotros hicimos para sustentar este proyecto tiene 20 indicadores de diagnóstico. Cada considerando es un indicador. Y en el considerando número 8, dice, en el octavo, dice, considerando 8 que el narcotráfico y el microtráfico de drogas prohibidas están ganando cada vez más terreno y espacios sociales y que su impacto como venta, distribución o consumo está cada vez más presente tanto en la economía informal como en la mayoría de los casos delictivos comunes, riña, robo y asalto. En esos casos comunes, riña, robo y asalto, ustedes, si se ponen a estudiarlo a profundidad, como hice yo para sustentar esta ley, ustedes van a ver que hay droga, como consumo o como narco. Aquí los muchachos no salen a atracar por comida. No, aquí un muchacho tiene desayuno escolar gratis, almuerzo gratis y merienda gratis en la tarde extendida. Y si estudia en la universidad, tiene comida en la UAS gratis. El problema de aquí no es comida. El problema de aquí es
que los muchachos salen a atracar por el tema de la droga y del microtráfico. Y eso es lo que se refleja en este proyecto de seguridad perimetral y eso es lo que estamos viendo con el tema de la campaña electoral. Y pero ese aspecto, esa característica del narcotráfico no se ve, hay que estudiarla, ese pasivo social que va dejando. Y te quiero terminar con esto. Hay un muchacho que se llama Capricornio, tiene un canal en YouTube que se llama Capricornio TV, que yo les invito a ustedes para que ustedes vean en qué se están convirtiendo los barrios dominicanos. En la mayoría de los videos de ese muchacho que se mete a los barrios con un micrófono, se mete a los barrios con un micrófono a promoverlos la juventud, a ponerlas en primer plano. Ustedes verán cómo la droga está presente en la mayoría de los videos de él, de manera sutil o de manera abierta. Pero el tema de la droga es una realidad. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es malo. Eso daña y corroe nuestras instituciones. Y entonces, la responsabilidad aquí está compartida en el liderazgo dominicano, en el liderazgo del gubernamental que no se ha cruzado de brazos, en el liderazgo de oposición que asumió el narcotráfico como fuente de financiamiento, en el liderazgo eclesiástico que se ha quedado callado y en el liderazgo empresarial que se ha quedado callado también se ha quedado. Vamos a hacer un cambio y volvemos precisamente con el tema del cambio. ¿Qué significa el cambio? ¿Qué es eso? Cuando estamos a pocos días de la celebración de las elecciones y el cambio es la principal consigna de la oposición. Volvemos. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores, miren, una de las consignas principales de la oposición desde el año 2008 es el tema del cambio, de cuando Leonel enfrentó a Miguel Vargas. Después vino la campaña del 2012 y el mismo PRD, pero ya con Hipólito en la boleta y Luis en la candidato a vice, siguieron con el tema del cambio. En el 2016, PRM insistía con el tema del cambio. Y en el 2020 es la misma consigna, el tema del cambio. Y entonces el cambio es una constante en nuestras vidas. El cambio es permanente. Obviamente, la sociedad consume la consigna, el símbolo, y no se detiene a reflexionar sobre qué es lo que es el cambio. Y el cambio nos proyecta inmediatamente una expectativa de bienestar, independientemente de que usted esté bien. Pero imagínese usted que usted tiene, que es un fenómeno que se ve mucho ahora con el tema de la revolución de las expectativas. Usted está navegando en internet y usted tiene este chupi que está aquí, ¿ves? Este es un chupi de plástico que no tiene ningún problema. Yo tengo como un año con este chupi, no se desgasta. Me costó como, ¿qué? Yo, 400, 500 pesos, es que yo no me acuerdo. No se desgasta, mantiene el agua, no se filtra, tiene su dispositivo por aquí. Yo lo higienizo todos los días, no me da problema. Pero de repente, ustedes están viendo esto, funcional perfectamente. Este es un modelo. Este es un modelo de dispositivo para beber agua. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, ahora que estoy bebiendo agua. Pero de repente viene alguien y me dice, pero tú no viste el chupi nuevo que salió. El chupi nuevo tiene un dispositivo, un chip, que mide la calidad del agua dentro. Pero está bueno, tú no tienes ningún problema. Entonces de repente tú vas al gimnasio y tú ves que 3 de las personas que van al gym tienen ese chupi nuevo, que tiene un chip y que prende una lucecita. Y automáticamente eso empieza a generar en ti un efecto. Y tú dices, mierda, yo quiero cambiar esto por el nuevo. Yo quiero cambiar eso por el nuevo. Y eso es una modalidad del cambio, ¿eh?
Y tú dices, yo lo quiero cambiar, no porque tú estés malo, sino porque aquel es un chupi inteligente. Y ya me va a medir la calidad del agua y me va a decir cuando el agua esté mala, qué sé yo, cualquier vaina. O si se lo van a robar, me suena una alarma. Es así que funciona el asunto. O sea, así es que nosotros trabajamos el tema del cambio. Y entonces cuando no hablan de cambio, nosotros decimos, wow, automáticamente cuando hay promesa de cambio, hay una expectativa que se genera. Y entonces la oposición siempre hablará de cambio porque son los que están abajo, es lo normal. Ahora, hay un tipo que se llama Thomas Kuhn, norteamericano de los 60, que escribió un libro que se llama Revolución de la estructura de la revolución científica. Él es que crea el concepto de paradigma. Él es que empieza a hablar de cambio desde una perspectiva científica. Y es Thomas Kuhn con ese libro, Revolución de las estructuras científicas, que nos enseña cuándo nosotros debemos cambiar algo. Entonces, yo le pongo el ejemplo para explicar el paradigma de Thomas Kuhn en mi conferencia, yo pongo el ejemplo de una hoja en blanco. Usted le entrega a un niño de 7 años una hoja en blanco y usted le dice, dibújame un teléfono en el siglo XXI. Entonces el niño, la niña de 5 años, ahora mismo de 7 años, le va a dibujar un smartphone, porque no conoce otro. No conoce otra cosa. Es un teléfono para un niño de 5 años de hoy en día. Pero si usted le da la hoja en blanco a una persona de 75 años, no de 5, y le dice, dibújame un teléfono, lo más probable que esa persona le dibuje un teléfono de disco, ni siquiera de tecla, de disco, compacto, con el auricular y toda esa vaina que uno marcaba. ¿Por qué? Porque ese es el paradigma de teléfono que existía hace 75 años. Y este es el que existe ahora. Ahora, si usted trae ese teléfono de 1950, de 1960, nuevo en su caja, y lo trae al siglo XXI sin usar, ese teléfono no sirve. ¿Ven? Porque ese modelo ya se agotó. Eso es lo que dice Thomas Kuhn. Cuando se agota el modelo, cuando hay que cambiar. Y yo le pregunto a ustedes, en función de eso, él establece 3 categorías de cambio. Establece, y se conocen como I+D. Pero hay 3 categorías para aplicar los resultados del I+D. Innovación, cuando un modelo está bueno, pero necesita correcciones. Necesita que para que se mantenga bueno, se le dé el mantenimiento correcto y cada cierto tiempo se revise el modelo y se actualice. Eso se llama innovar. Un modelo que está bueno, pero que está presentando deterioro. Ese modelo necesita ser corregido, no actualizado. Necesita ser reformado porque todavía funciona, pero necesita cambios estructurales. Necesita reformas estructurales, pero no necesita ser cambiado porque está bueno. Cambiarlo costaría más que repararlo, el modelo. Ese es el segundo grado del cambio. Cuando un modelo necesita reforma, pero es funcional todavía, funciona. Y cambiarlo, uno correría más riesgo cambiándolo que reparando el modelo. Y el tercer grado del cambio es la sustitución del modelo. El primer grado del cambio es la actualización del modelo, la innovación del modelo. El segundo grado del cambio es la reforma del modelo, la reparación del modelo. Y el tercer grado del cambio es la sustitución del modelo. Esas son las 3 categorías del cambio. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿merece el PLD como modelo de gestión y de política pública, de modelo de gobierno, ser cambiado?
Yo le pregunto a ustedes, yo me pregunto yo mismo como observador, como un PLDista crítico que yo soy, ¿merece el PLD ser cambiado? Yo creo que no. Ustedes dirán, tú lo dices porque tú eres PLDista. No, yo lo digo, yo soy un pensador crítico y por eso mi partido me mantiene al margen, porque yo le digo las cosas como son ahora. Este país, desde cuando Lili prendió el primer foco en la zona colonial, la primera bombilla en 1895, al otro día se produjo el primer apagón. Salomé Ureña de Enrique lo recoge, no, era Camila Ureña, lo recoge en una carta. Se produjo el primer apagón después de encender la bombilla. Desde ahí tenemos apagones de 1895 para acá, 125 años. Señores, por primera vez la República Dominicana se puede dar el lujo de decir que no tiene apagones por deficiencia energética. 125 años. Ya no usamos gasoil en la generación de energía. Tenemos gas natural, tenemos energía verde y tenemos carbón. Los tres modelos que menos contaminan. Ya tenemos energía suficiente para venderle a Haití, inclusive. Ya no tenemos energía por déficit de apagones por déficit energético. Por primera vez en 125 años, todos los partidos y todos los candidatos promovían eso de Lili para acá. Prometían eso y nunca lo cumplieron. El PLD lo cumplió. Educación. Una familia ahora de ingresos bajos tiene garantizada la educación de sus hijos desde que nacen hasta que se gradúan en la universidad. Y si quiere después hacer posgrado, el Estado le da beca fuera del país, le paga todo. Tiene garantizada la educación en la estancia infantil, la educación básica, intermedia, la educación de bachiller y tiene garantizada la educación superior. Todo gratis. Y le dan los libros, el desayuno, la merienda, el almuerzo, los zapatos, el uniforme y todo. Y te dan la tableta y todo. Gratis. Ese modelo hay que cambiarlo. Ese modelo hay que cambiarlo. Sistema de emergencia, el mejor de América Latina. Entre 5 y 8 minutos llegan. No te miran la cara, no te cobran, no te preguntan nada. Te dan el servicio totalmente gratuito y de calidad mundial. Eso hay que cambiarlo. Yo me pregunto, digo yo. Yo me pregunto eso. Turismo. TripAdvisor, la plataforma turística más valorada del mundo, ubica a República Dominicana, en opinión de los visitantes al país, como uno de los principales destinos en América, el principal en América Latina y el número 12 del mundo. El número 12 del mundo por esa gestión que ha hecho el gobierno con el sector turismo hotelero en el país. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que ponerlo en riesgo, en un cambio lleno de incertidumbre. Y pudiéramos seguir hablando de las pymes, pudiéramos seguir hablando de la macroeconomía, señores. El único país en América que no va a decrecer por la crisis. El único. Nosotros tenemos reserva, la teníamos a marzo, por más de 10.000 millones de dólares. Y el Banco Central nada más nos exige 1.500 millones, 3 meses de importaciones. No tenemos reserva por 10.000 millones. Y eso lo vamos a poner en riesgo con la incertidumbre que genera el cambio. Y por eso yo digo, ¿sí? Puede ser que el PRM te diga, no. El PLD te le está dando a 2.700.000 familias una asistencia en la casa. Y Luis Abinader te dice, sí, pero yo te voy a dar el doble de eso. El PLD le está dando 8.000 pesos a una persona en fase y el PRM le va a dar 16.000. O sea, le va a dar más de un sueldo mínimo a una persona que está en su casa sentada. El PLD te está dando 5.000 en la tarjeta de solidaridad, que son $100. El PRM te va a dar 10.000. Te lo va a dar por ley. El PLD te dice que te va a construir 100.000 viviendas en 4 años. El PRD dice que va a construir 1.000.000 en 4 años. Entonces la sociedad tiene que reflexionar sobre este tema del cambio. Porque aquí pudiera haber un gran engaño detrás. Yo particularmente creo que la sociedad no debe cambiar el modelo del PLD. Tiene que corregirlo en la parte ética. Si el PLD se compromete
a corregir ese modelo en la parte ética, en la parte de la corrupción, que ha sido muy permitivo en esa parte. Es un gobierno bueno, un modelo bueno. Obviamente, va a venir alguien que te va a decir que ya salió un modelo nuevo y aunque el modelo del PLD sea bueno, hay otro que tiene un chip que salió nuevo y que tú deberías tratar de votar por ese, porque ese te está prometiendo una política pública mejor y más actualizada y te puede dejar engañar. Pero yo, racionalmente hablando, pienso que el modelo del PLD no merece ser cambiado. Y ojalá que esto se guarde. Bueno, lo guardamos todo, ¿no? Eso se queda en las redes, estas transmisiones. Y ustedes verán por qué yo digo que el modelo del PLD no merece ser cambiado, merece ser corregido, porque es un gobierno bueno, con un balance positivo en favor de la sociedad. Lástima que no podamos enumerar todas las cosas, pero independientemente de todo esto, el domingo vamos a ver si la sociedad decidió cambiar este modelo o seguir con este modelo y corregir sus imperfecciones. Gracias por la audiencia. Nos vemos mañana en el Showroom Digital de los jueves. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.